Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta nueva colaboración con Apuntes de Sánscrito, el tema es ¿cómo podemos percibir nuestro verdadero yo? Antonio, la gente joven solo se conoce o cree conocerse a través del ego, cuando el ego es solo una pequeña parte de la psique o de la mente consciente e inconsciente. Pero en la actualidad esta falta de conocimiento del verdadero yo se extiende también a la mayoría de personas mayores de 30 años. Y para Carl Jung, el hecho de no autoconocerse es un problema psicosomático, por el cual las crisis existenciales terminan por enfermar al alma. Entonces, ¿por qué mucha gente madura ha quedado incapacitada para percibir el ser? En efecto, el problema generalizado de los seres humanos, todos, jóvenes y viejos, es que identifican su yo superior con el cuerpo y la mente. De esto viene hablando el Vedanta desde hace siglos, y lo considera una de las causas principales de ignorancia. El cuerpo y la mente hacen lo que hacen gracias al yo superior, porque es este el que los pone en funcionamiento. Para que nos entendamos, la cosa funciona así. El yo superior, o Atman, o conciencia, o chispa divina, se hace cargo y da vida a este cuerpo, que si no sería un cadáver inerte, porque todos somos cadáveres vitalizados que caminamos y actuamos gracias a que tenemos enchufada nuestra fuente de alimentación autónoma, conectada con la fuente divina, el yo superior. Pero esto no es tan obvio, y casi nadie es capaz de verlo, porque aquí se producen dos falsas identificaciones. La primera falsa identificación es la del ego con la conciencia original reflejada. ¿Por qué decimos conciencia reflejada? Pues mira, piensa en una bola de hierro calentada hasta el rojo vivo. La conciencia original sería el calor, que usa al hierro como materia para sostenerse, mantenerse, existir. Vemos la bola caliente y nos da la impresión de que es el propio hierro el que emite el calor, pero no. El hierro es un vehículo, un instrumento para manifestar ese calor. Pues bien, con la conciencia pasa lo mismo, que se refleja en nuestra mente y adquiere la forma de un yo ficticio que todos conocemos y que se llama el ego. Y de aquí surge la falsa sensación de ser un sujeto consciente. Lo que acabo de decir debería iluminar hasta el más torpe. Esto es lo que se conoce en Vedanta como el jiva. El jiva es la ilusión de ser un sujeto, una persona individual que podemos ver y tocar, hablar con ella, y la sensación es plena, parece que estamos en presencia de un sujeto consciente, pero errónea. Lo único consciente en todo este montaje es el yo superior que lo impregna, y el resto es chatarra. O sea, un instrumento que antes o después caducará y desaparecerá. Esta falsa identificación es absolutamente natural e inevitable. Nos pasa a todos. La segunda falsa identificación es la del sujeto con su cuerpo. Esta nace del karma y se puede ir eliminando poco a poco si nos dedicamos al karma yoga, porque esta modalidad de yoga se realiza poniendo especial énfasis en que no hay nadie que haga nada, ya que es Dios quien lo hace. Y con esto se elimina el hacedor. Al eliminar el sujeto activo, el que hace las cosas, poco a poco decrece la importancia del cuerpo en la percepción del jiva. Por lo tanto, ¿por qué le resulta tan difícil a la gente percibir el ser? Pues por estas dos falsas identificaciones que acabamos de decir, que no es que sean plenamente operativas desde la edad más temprana, que lo son, de forma natural, como hemos dicho, es que además se están potenciando continuamente mediante un sistemático e intencionado bombardeo mediático. Date cuenta de que en ningún momento nadie le plantea al ciudadano medio si lo que él llama su yo, es decir, su cuerpo y su mente, es el yo real o es un mero muñeco de madera. Lo de la madera es un decir, claro, como Pinocho. Aquí estamos trabajando con el paradigma de Pinocho, el muñeco de madera que termina adquiriendo una realidad humana. Lo que una y otra vez se le dice al ciudadano medio es cuida tu cuerpo, muscula tu cuerpo, arréglate los dientes y luce una bonita sonrisa, es decir, cuida la carrocería del coche. Y olvida, si alguna vez lo supiste, que hay un conductor que dirige ese coche. Para Carl Jung, la fuerza que mueve a la psique humana es el espíritu o lo luminoso, o sea, la intención final de la psique es dirigir al individuo hacia la búsqueda de la integración, es decir, aquellas personas que se dan cuenta o se hacen conscientes son las que entienden que algo no funciona en el mundo externo sensorial y que el campo de batalla es su mundo interior.
donde el arquetipo junguiano del sí mismo, también conocido como Atman o yo superior en el Bhagavad Gita o como el Anatta del Dhammapada, es pues la chispa divina del alma universal que quiere manifestarse y hacerse consciente en la psique individual. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa experiencia y cómo se puede explicar desde la perspectiva de la escuela Vedanta? Para conseguir esto hace falta adquirir conocimiento, y el conocimiento se consigue estudiando, aquí y en cualquier sitio, en el Himalaya. Precisamente es allí en el Himalaya donde están algunas de las prestigiosas escuelas de Vedanta. Ese estudio debe ir acompañado de reflexión y de una forma adecuada de vida. En Vedanta hay una idea básica, y esa idea básica es que el ser no se puede percibir, porque el ser es el testigo, el observador. Por tanto, todo lo que percibimos no es el ser, de nosotros mismos y de los demás. Las categorías Mithya y Satyam significan lo falso y lo verdadero, respectivamente, quizá acercándose a lo mismo que en la filosofía occidental se conoce como fenómeno y noúmeno, porque estos dos términos se refieren respectivamente a lo que recibimos por los sentidos, fenómeno, y a la esencia en sí de la cosa, noúmeno. Así que Mithya es lo que vemos por los sentidos y Satyam es aquello permanente, indestructible, eterno, que subyace a todo y que es la causa de todo. Por tanto, el ser, el Atman, es el observador, el testigo, la conciencia, y no se puede ver porque, entre otras cosas, está fuera del tiempo y el espacio. Todo lo que vemos, los fenómenos físicos y mentales de nuestra realidad 3D, son Mithya y están hechos de algo que tiene una vida finita. Hay una ventana desde otra dimensión hacia este universo en el que vivimos y por esa ventana mira el ser. Pero entonces, si el ser no se puede percibir, ¿qué es esto de percibir el ser? Parece que es una contradicción terminológica. Pues en cierto modo sí, pero no del todo. A lo largo de los años he ido reconociendo dos formas de sentir el ser. Como ocurre con algunas otras cuestiones difíciles de reconocer, muchas veces este tipo de certezas o de percepciones tiene que conseguirse mediante reflejos o paradojas intelectuales. Una de las vías es precisamente el espejo. Tanto el espejo de cristal que tenemos en casa como el espejo virtual, que son los demás cuando nos relacionamos con ellos. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Todos tenemos una sensación, entre comillas, de quiénes somos, y tal sensación es una convicción interior que se rompe con el paso del tiempo, o choca, mejor dicho, con la imagen que nos devuelve el espejo y con el trato que nos dan los demás a medida que envejecemos. Con el paso de los años, esa imagen interior sigue manteniéndose, pero se produce una distorsión cada vez más fuerte entre lo que sentimos que somos y la imagen que nos devuelven el espejo y los demás. Aquí se produce la disonancia porque sentimos que algo ha cambiado desde un lugar que no lo ha hecho, que es el ser. Lo que ha cambiado es Mithya y lo que permanece es Satyam. O sea, lo que notamos que ha cambiado es lo perecedero y lo que notamos permanente es el ser. Yo esto lo he querido reflejar en una imagen en mi blog que creo que recoge la situación paradójica que acabo de describir y que nos pasa a todos. La parte de arriba de dicha imagen recoge lo que nos devuelve el espejo y el trato con los demás y nos muestra que cada día somos más viejos. Mientras que la parte de abajo recoge nuestra percepción interna, que es que siempre nos sentimos jóvenes, yo diría que en torno a los 30 años. Quizá esa sea la edad de plenitud del ser o de manifestación del ser en nuestra vida. Esto creo que nos pasa a todos y obviamente hay que tener una cierta edad para darse cuenta de ello. Los jóvenes están incapacitados de percibir el ser, porque siempre lo identificarán con el ego. La gente mayor, y digo mayor de 30 por supuesto, pero seguramente va a hacer falta llegar a los 60. Si tiene un mínimo de reflexión, ya se habrá dado cuenta de esto desde hace unos cuantos años. Otra vía de percepción del ser es la soberbia. Quizá llame la atención en este punto porque la soberbia es una actitud muy criticada por todas las escuelas de sabiduría, la filosofía y las religiones. Cuando llegué a la conclusión de que la soberbia podía ser un indicador de la percepción del ser, yo mismo lo tomé con una gran reserva. Dediqué mucho tiempo a buscar en los textos védicos si esto que yo estaba intuyendo era una majadería o si ya había sido tratado de la misma forma que yo entendía el asunto. La cuestión es la siguiente. Llamo soberbia no a un sentimiento de altivez y de desprecio hacia los demás, de orgullo personal exagerado. No, yo me estoy refiriendo
a esa sensación de autoestima, de apreciación interna, incluso de bienestar que todos tenemos, de sentir que todo está bien con nosotros, que somos o estamos en el lugar correcto. Y con esta sensación ocurre lo mismo que con la imagen del espejo de la que acabamos de hablar. Y es que en muchas ocasiones percibimos que los demás no nos valoran como lo hacemos nosotros. Es decir, volvemos a tener una distinta percepción entre lo que sentimos que somos y lo que nos devuelve la mirada de los demás. Si los demás no nos tratan como nos valoramos, esa diferencia, como digo, es la pista que nos lleva al ser. Porque si una cosa sabemos del ser, y aquí ya vamos a documentarnos en las escrituras, y esto se dice en todas partes en los Vedas. Por ejemplo, el verso 24 del Atma-bodha dice: como la naturaleza del sol es luminosidad, la del agua es frescura y la del fuego es calor, así también la naturaleza del ser o Atman son la eternidad y la pureza, la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza. Esto es Sat Chit Ananda, es decir, ser, conciencia y felicidad. Y ese sentimiento de soberbia o de orgullo al que me refiero se relaciona con estos tres rasgos, y principalmente con Ananda, que precisamente solo podemos sentir nosotros, pero no los demás, porque los demás están distraídos por nuestra apariencia física o por nuestras circunstancias del momento. Y si el orgullo, entre comillas, está siendo provocado por esa sensación de plenitud del ser, Ananda, y nuestra ceguera nos impide saber de dónde proviene, cuanto peor sea tu imagen física, más fuerte será la distorsión entre la sensación interior y lo que te devuelve el trato con los demás. Si te ves feo, viejo o desagradable frente al espejo, como una persona con defectos, pero sigues teniendo una buena percepción de tu ser, es probable que estés sintiendo la plenitud o Ananda y no lo sabías. La prueba definitiva es precisamente la paradójica diferencia entre lo que sientes tú y lo que te dice el espejo, o lo que te transmiten los demás con su valoración sobre ti. Y definitivamente eso no es orgullo. Bienvenido a la percepción del ser. El Dhammapada dice que lo que se encuentra en lo profundo de cada uno de nosotros es una fuente de gran energía sin explotar. Pero si conseguimos permanecer en contacto con esa fuente inmutable, eterna y absoluta, entonces se inicia un camino interior de crecimiento espiritual, donde la mente racional y la guía interna trabajan de manera armoniosa para desarrollar el aprendizaje y maduración de uno mismo, prestando así atención a nuestra verdadera naturaleza. Teniendo en cuenta esto, se entiende que no es fácil conectar con el arquetipo junguiano del sí mismo, esto es, el Atman o Anatta, pero esta dificultad, que deriva de las trampas básicas del ego, es potenciada por los poderes terrenales y por las entidades metafísicas. Por tanto, toda esta atrofia en la percepción del verdadero ser nos mantiene dormidos, inconscientes y fragmentados, y este bloqueo está relacionado con nuestro acceso a la realidad y a la energía en un sentido absoluto. A este respecto, la Matrix o Maya hindú se está perfeccionando. Por un lado, se obstaculiza el desarrollo psicológico de la gente mayor, y por otro, se fomenta el narcisismo, creando un mundo de espejos dentro y fuera del individuo, tal y como explica Byung-Chul Han. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, está claro que en la vida y últimamente de forma intencionada con las redes sociales se potencia de mil maneras la falsa identificación con el ego para evitar la conexión con el ser o la percepción del ser. En primer lugar, todo va dirigido a hacernos olvidar que tal ser superior existe. El único yo, según nos venden, es el cuerpo y la mente, y ambos pretenden ser elevados al nivel de la divinidad en cada una de las sonrisas perfectas con la que nos obsequia la publicidad. El Vedanta recuerda una y otra vez a través de la fábula del vehículo y el conductor que lo dirige, o Jiva Yatra, que el conductor del carro es el Jiva, que antes hemos dicho que es un sujeto ilusorio, resultado de un reflejo mal interpretado de la conciencia, pero no es en absoluto el ser. ¿Por qué crees que se fomentan los selfies de un tiempo a esta parte? Porque antes fotografiabas un paisaje o una casa y tú, como fotógrafo, estabas ausente y cuando veías la foto te olvidabas del hacedor. Pero los selfies tienen la siniestra función de remachar la falsa imagen del yo ficticio, el jiva, en tu inconsciente
alejándote, por tanto, de la posibilidad de que en tu cabecita haya un solo pensamiento que te recuerde que esa sonrisa perfecta, esas estupendas gafas de sol son basura, porque no son más que un disfraz. Los selfies nos mantienen en el papel de Pinocho. Antonio, gracias y hasta la próxima.